Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana, digamos, frías y movidas mañanas, ¿verdad? ¿Quién sintió el temblorcito en la madrugada, hermano? Fuerte, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Supongo que algunos hermanos pensaron que se suspendía por temblor, ¿verdad? El servicio hoy, muy bajita la asistencia, o por lluvia tal vez, pero no, en tanto Cristo no retorna a la iglesia, seguiremos de manera permanente asistiendo a nuestras reuniones dominicales, Día del Señor, no se suspende por nada. A menos que fuera una situación muy catastrófica, y aún así creo que la motivación para reunirnos se incentivaría y por lo tanto aún así tendríamos que estar reunidos. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes que tomaron la decisión correcta, asumir el riesgo de que te tiemble aquí en la congregación, ¿verdad? Pero es un buen lugar, hermano, es un lugar seguro. Aquí no tenemos nada arriba de nosotros, nada más unas 3 toneladas de acero en la estructura. Pero de todas formas, hermanos, creo que es un lugar seguro, bien construido. La parte de atrás, donde está la iglesia infantil en planta alta, está reforzada con viguetas de acero. O sea que, ¿qué vamos a hacer si de repente ahorita se comienza a mover? Pues lo mismo que hemos hecho cuando nos ha temblado en domingo, salir corriendo. Nada, no es cierto. Nunca hemos hecho. Permanecer tranquilos aquí en nuestros lugares. A lo más una galleta nos caerá encima y nada más, ¿verdad? Entonces, esa sería la indicación en caso de que en algún momento tuviéramos un movimiento aquí, más seguro aquí que adentro. Afuera pasan carros, hay cables de electricidad, aquí estamos seguros, ¿ok? Entonces, nuestro simulacro lo hacemos ahorita. Supongamos que comienza a temblar, ¿qué hacemos? Buen simulacro, salió bien. Estamos preparados para la contingencia, hermanos. Gracias a Dios. Bueno, pues estamos contentos en esta mañana de domingo. Particularmente tengo que comentarlo a la congregación, mi esposa, mi mamá, yo, mi hermana Adelfa, mi hermano Jesús, Martín, porque pues están con nosotros Vale y Carlos, mi hija y mi yerno, ya de manera permanente, gracias a Dios. Carlos tuvo una promoción laboral y estarán residiendo ya de manera permanente aquí en la ciudad. Y bueno, pues lo difícil para ellos fue encontrar congregación y finalmente encontraron una y están aquí con nosotros ya de forma indefinida, de forma permanente. Así que Vale, Carlos, bienvenidos a casa una vez más. Un gusto y una gratitud a Dios por esto. Gracias a Dios. Bueno, pues, hermanos, esperamos a Luis de vuelta pronto. No es cierto. Luis está bien allá en Morelia. Yo creo que va a permanecer porque Dios no le ha mostrado nada, pero contentos por esto. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a ver un tema que tiene por título la fidelidad de Dios. La semana pasada hablábamos sobre cómo iniciar un nuevo año y la mejor forma de hacerlo era traer a la memoria de forma recurrente, constante, las misericordias y la gracia de Dios. No olvidar ninguno de los beneficios de Dios, porque el resultado de tener en la memoria, de ser cuidadosos en recordar las memorables obras de Dios, gloriosas en nuestras vidas, hace que de nuestro ser se desprenda alabanza y adoración. No olvides ninguno de sus beneficios y alaba con todo tu ser su santo nombre, dice el Salmo 103. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar por qué es que debemos de hacer memorables o cuál es el fundamento de este recordatorio constante que debemos de hacer de las obras de Dios para fundamentar de manera correcta, promisoria y tener una expectativa correcta del futuro. Y la razón, el fundamento es esta, precisamente, hermanos, que Dios es fiel, la fidelidad de Dios. ¿Qué significa que Dios es fiel? Bueno, significa que Dios es inmutable en su naturaleza. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay cambio, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Nuestro Dios jamás dejará de ser Dios. Nuestro Dios no tendrá una disminución en intensidad, potencia, en poder, en capacidad, en destreza. Él es luz inaccesible, Él es la fuente de toda energía, de toda vitalidad. Él es inmutable. Eso significa que Dios es fiel. Significa también que Él es fiel a su palabra. Él, por ejemplo, prometió salvar a su pueblo, mantenernos
en esa condición salvífica permanente, en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, y eso significa fidelidad, que el Señor lo va a hacer tal como lo prometió, de manera constante. Significa que Él es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables sean sus promesas. En la Biblia encontramos, y ahorita vamos a revisar algunas de estas, promesas que en términos naturales son absolutamente improbables, es más, no improbables, sino imposibles de que tengan efecto, y sin embargo vemos al Señor como un cumplidor de promesas en medio de las imposibilidades humanas o las improbabilidades. Significa que nada en el cielo ni en la tierra puede impedir a Dios que cumpla con todo aquello que ha prometido a su pueblo por medio de nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia. Eso significa fidelidad. Y esta confiabilidad de Dios, hermano, debería de ser nuestra fuente fundamental de consuelo, nuestra fuente fundamental de fortaleza, nuestra base inamovible de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque somos precisamente el pueblo, somos la iglesia de Cristo, el depósito de las promesas del Señor. Somos el lugar donde son depositadas estas promesas de Dios. Y conocerlas y confiar en ellas es fundamental, porque nosotros eventualmente establecemos una cristología o una perspectiva de Dios en función de nuestra falibilidad humana. Y entonces, en la medida en la cual nosotros estamos pasando constantemente por pruebas diversas, de diferentes intensidades, de diferente prolongación en el tiempo, bueno, nos damos cuenta de que nosotros sucumbimos ante las circunstancias adversas de manera recurrente. Nosotros nos desviamos, nosotros fallamos y solemos juzgar a Dios desde esa perspectiva falible humana, y no podemos perder de vista que, a diferencia de nosotros, Dios es fiel. Dios es fiel. En esta enseñanza, con la guía del Espíritu Santo, vamos a analizar 4 términos principales, hermanos, que se utilizan en el Antiguo Testamento y que resaltan de forma distinta una de la otra la fidelidad de Dios, ¿no? Nos muestran aspectos diferentes del carácter de Dios en la base de su fidelidad. ¿Cuáles son estas palabras clave que resaltan la fidelidad de Dios? Bueno, 4, por lo menos, como te comentaba, términos hebreos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es emet, emet, y significa fidelidad. Otro es emuná, emuná, y significa firmeza, firmeza o ser fiable, ser firme. El tercer término con H inicial es hased y significa lealtad. Y el cuarto término es sacar con Z inicial y significa recordar. Entonces, a través de estos términos nos vamos a dar cuenta de que Dios es fiel, es firme, es fiable, es estable, es leal y Él recuerda. Cada uno de esos términos, bueno, nos va a mostrar cómo opera en las diferentes áreas de nuestra vida. Y vamos a ver la primera palabra, emet, emet. La palabra emet, hermanos, aparece 127 veces y se traduce con más frecuencia directamente como fidelidad. Y se refiere a lo que es verdad, aquellas cosas que son absolutas, que no cambian. Por ejemplo, Dios es veraz consigo mismo y Dios es veraz con su palabra, y por lo tanto esta palabra se usa en el contexto de las relaciones que Dios establece con su pueblo, con su iglesia, pero también con la nación santa en el Antiguo Testamento. Las relaciones que Dios establece con quien Él decide establecerlas se definen en la base de emet, en la base de la fidelidad de Dios, que es lo que es verdadero siempre, lo que no cambia. Entonces, por ejemplo, en Génesis 12, Dios llama a Abraham y le hizo promesas que son impresionantes, promesas que tenían que ver con la tierra, promesas que tenían que ver con una descendencia extraordinaria y como el punto de partida de la bendición de un pueblo hacia el mundo de parte de Dios. El pueblo de Dios como el mecanismo transmisor de la bendición de Dios hacia todos los pueblos de la tierra. Génesis 12:1 dice de la siguiente manera: y el Señor dijo a Abraham, Abraham, te das cuenta que no tiene H intermedia, dice Abraham, le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero tal vez una de las más impresionantes promesas fue la que le da a Abraham precisamente en términos de la paternidad que él no había experimentado. Le daría un hijo, y lo encontramos en Génesis 15, verso 1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y entonces respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así imagínate la perspectiva. En ese entonces, hermanos, pues no teníamos las luces nocturnas que tenemos artificiales en las ciudades, que no nos permiten observar con claridad el cielo durante las noches, y a veces la contaminación tampoco. Lugares como la Ciudad de México, hermano, cuando la apagaran por las noches no podríamos ver el cielo en su esplendor por la contaminación. Pero imagínate en esas condiciones plenamente naturales, en este momento de la historia, sacando Dios de su tienda a Abraham y diciendo: voltea al cielo en la noche. Y entonces se topa con el firmamento, literalmente la bóveda celeste, con las estrellas, los astros, las pléyades en condición incontable como son. Y le dice el Señor: así como las estrellas incontables serán tus generaciones, será tu descendencia. Y el verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una promesa, hermano, muy improbable, muy difícil de entender. Entendemos por la avanzada edad de Abraham, la condición de esterilidad de su esposa Sara y el tiempo que tardó en tener cumplimiento esta promesa. Pero en el capítulo 17, verso 5, dice, le da una ratificación de esta promesa: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Le pone una H intermedia, porque esa H intermedia le daba una nueva significación al nombre de este personaje. Le dice: te llamarás Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es decir, el Señor lo ratifica. Y después de 25 años, hermanos, 25 años, Dios concede su promesa. Y en Génesis 21:1 leemos: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Esto de que visitó el Señor a Sara significa que sobrenaturalmente Él generó lo necesario para que entre Abraham y Sara se pudiese dar naturalmente la gestación. Y el versículo 2 dice: y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Qué vemos en esto, hermanos? Que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Él no cambia, que sus promesas permanecen tal como Él las ha establecido, y el Señor en su tiempo perfecto les lleva a su cumplimiento. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no cambia, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y después, ¿qué vemos? Bueno, que Isaac nace, y ya cuando se convierte en una persona adulta y comienza a avanzar en años, bueno, historiográficamente y antropológicamente se pueden medir que el hijo de Abraham, Isaac, había llegado por ahí de los 40 a los 50 años de edad. Y entonces había un problema en la continuidad de la promesa que había asignado Abraham desde el principio, que ante la ausencia de una esposa, entonces Isaac no diese continuidad a la prole, a la descendencia. Entonces lo que hace Abraham es enviar a su siervo Eliezer, este siervo de confianza, a buscar a una esposa para Isaac. Y entonces él encuentra a Rebeca. Y entonces Eliezer declara en Génesis 24:27, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Aquí la palabra verdad es emet en el hebreo y significa fidelidad. Guiándome a mí Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Es decir, en la familia de Abraham fue encontrada Rebeca, la esposa de Isaac. Más tarde, Isaac tiene por hijo a Jacob, ¿verdad? Entonces vemos cómo la fidelidad de Dios va siendo manifiesta y va respaldando su obra. Y en Génesis 24:27, en relación a Jacob, sucede lo siguiente: y dijo:
Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó mi mano. Perdón. Repetí el verso, ¿verdad? Sí. Perdón, repetí el verso. Pero bueno, quiero referirme al verso en el que Jacob, conocemos la historia, él tiene una circunstancia de conflicto dentro de la familia porque sucede que le engaña a su padre Isaac en la vejez y suplanta a su hermano Esaú en el momento en el cual Isaac está dando la bendición de la primogenitura. Y entonces recibe engañosamente Jacob la bendición en lugar de Esaú, y entonces comienza una persecución de Esaú en contra de Jacob. Jacob tiene que huir, se va a la casa de Labán, hermano de su mamá, y ahí conoce a Raquel, la mujer, y también a Lea, dos mujeres con las cuales establece una vinculación matrimonial. Y después de muchos años, después de haber prosperado extraordinariamente, él finalmente regresa nuevamente a la tierra de sus padres. Y entonces él agradece al Señor porque, habiendo salido prácticamente con un bordón, con un bastón de la tierra de sus padres, él regresa lleno de riquezas, lleno de ganado, lleno de manadas de ovejas, con sus generaciones avanzadas, con hijos, y en una condición extraordinaria. ¿Qué vemos en esto? Vemos la bendición de Dios, pasando de Abraham, Isaac, a Jacob en absoluta fidelidad. Posteriormente, hermanos, Dios revela a Moisés que él es fiel de generación en generación. Y en Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de Moisés, pasando por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? No Moisés, proclamó Jehová mismo. Aquí a continuación vamos a oír a Dios hablando de sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí la palabra verdad es emet, fiel. Dios está dando testimonio de su propia fidelidad, está hablando de sí mismo. Y entonces vemos, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento a Dios mostrando esto, fidelidad. ¿A quién? A los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y finalmente sacándolos, hermanos, del imperio egipcio y llevándolos a poseer la tierra que Él les había prometido. Fidelidad de Dios. La segunda palabra, hermanos, es emuná. Emuná. Aparece 49 veces y tiene como base el concepto de estabilidad, de confiabilidad, así como la confiabilidad y la estabilidad que nos da una roca. ¿Por qué la mayoría de nosotros salimos de nuestras habitaciones, hermanos, hoy en la madrugada? Algunos salieron hasta de sus casas corriendo, sin importar la lluvia y el frío, porque no tuvieron confianza en la firmeza de los cimientos o la estructura de la casa que habitaban. ¿Cuántos se mojaron afuera de su casa? Hoy, hermano, a las 2:30 de la mañana. ¿Nadie salió de su casa? ¿Nadie? ¿Nadie salió de su habitación? Ay, por favor, todos... Ay, está temblando. No, hermanos. Miren, en casa todos salimos de nuestras habitaciones. Mi esposa, detrás de mi esposa iba yo no sé si iba adelante yo, mi esposa, ya no me acuerdo, pero salimos de la habitación, salió mi mamá, Carlos y Vale, que se están hospedando con nosotros en la parte de arriba. De repente vi a Vale, se me olvidó que Carlos estaba en la casa, volví a regresar, ya estaba Carlos abajo también. Y me imagino que así sucedió con todos nosotros. ¿Por qué? Porque confianza en la solidez de la estructura o de los cimientos de donde habitamos no la tenemos al 100%. Y justamente lo que dice esta palabra emuná habla de la firmeza, de la confiabilidad, de la inamovilidad de una base, hermano, que es absolutamente confiable. Y eso es fidelidad. En el Salmo 36:5, por ejemplo, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad, tu emuná, tu firmeza alcanza hasta las nubes. Aquí el salmista está utilizando elementos retóricos, metafóricos, que podamos entender para en alguna forma poder dimensionar en las limitaciones de nuestra mente humana hasta dónde alcanza la fidelidad de Dios. Dios es firme en lo que promete. Dios es una roca firme, como el Señor Jesucristo lo menciona hablando de sí mismo y de la palabra en el Sermón del Monte, en el versículo 7 de Mateo, cuando dice: el que edifica su casa sobre estas palabras estará edificando sobre una roca,
y aun cuando vengan vientos, tempestades, lluvias, terremotos, ese es un añadido mío, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, su casa permanecerá de pie. Porque si el cimiento es firme, no hay nada que temer. Y esas son las promesas de Dios. Cimiento para nuestra vida, hermanos. Cimiento para nuestros pies. En el Salmo 96:12 dice: regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosaron de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y aquí la palabra verdad es emet, significa fidelidad y firmeza. Significa que si Dios dice que habrá un día de juicio, habrá un día de juicio, y eso es firme, eso es inamovible, eso es tan sólido como una roca. Un día tendrá que suceder. En Isaías 11:5 hay una profecía sobre el futuro reino de nuestro Señor Jesucristo y dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nos está hablando de un reino firme, hermanos, un reino perfecto, juzgado con esa vara de hierro de justicia, pero también firme el Señor en la extensión de su gracia y misericordia. Entonces aquí vemos una extensión entre justicia y fidelidad. Y ocurre, hermano, en diferentes ocasiones un énfasis que parte de ser verdad o parte de algo que es verdadero es la justicia. Y la justicia, para que sea justicia de verdad, tiene que haber fidelidad. Un juez, por ejemplo, tiene que juzgar con fidelidad aquellos eventos que son benéficos, no benéficos. Las circunstancias no definen la fidelidad de alguien que establece justicia, de un juzgador. Bueno, Dios como un juzgador es fiel. Las cosas que Él hará en misericordia por cuanto las ha prometido, las hará. Y las cosas que Él ejecutará como juicio por cuanto lo ha establecido firmemente, también las juzgará. Y aún mientras se soporte el castigo justo de Dios, por cuanto haya a veces un quebranto del pacto, un quebranto de sus normas, el pueblo de Dios reconoce que la fidelidad de Dios es grande y continúa respaldando nuestras vidas todos los días, hermanos. Entonces, cuando estamos recibiendo de parte de Dios un justo trato, por vía de mecánicas disciplinarias, como dice Hebreos 12, Dios a quien ama, disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando nos encontramos en una dinámica disciplinaria de parte de Dios, la disciplina de Dios, el azote de Dios, no puede llevarnos a cuestionar su fidelidad. Al contrario, es una ratificación vehemente, fehaciente, de que lo que el Señor dice, eso hace. Y cuando el Señor dice, por estas causas deriva mi disciplina, tenemos que entender que es así. Y esto nos da testimonio de su fidelidad. En Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Qué nos dice entonces la Biblia en este sentido? Que Dios es estable, hermanos, y Dios es firme. La tercera palabra es Gesed, Gesed. Y esta palabra aparece 255 veces en el Antiguo Testamento y se traduce como amabilidad, como una amabilidad amorosa, misericordiosa. Esta palabra a menudo se encuentra en contextos donde se resalta la fidelidad de Dios para con su pueblo debido a su pacto de compromiso con su pueblo. Miqueas 7:18, por ejemplo, dice así, Miqueas 7:18: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Este es un cuestionamiento, hermano, que exalta de forma extraordinaria la naturaleza del corazón misericordioso de Dios, y Dios es fiel en ser misericordioso. Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, y a esto tenemos que decir gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por esto. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios es fiel, y eso significa que la misericordia de Dios permanece.
es firme y es estable. Dios es fiel y es misericordioso. Y la última palabra, sacar, aparece 235 veces y generalmente se traduce con el verbo recordar, recordar. Esta palabra está conectada con la fidelidad de Dios en esos textos donde recuerda su pacto, recuerda sus promesas a su pueblo y lleva a cumplimiento las promesas. La primera ocasión que esta palabra aparece en Génesis, hermano, es en el capítulo 8, verso 1, cuando Dios se acuerda de Noé y de los animales en el arca después de haber destruido la tierra en el diluvio. Y dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora, si recordamos, hermanos, en el contexto, en Génesis, Dios le notifica a Noé la duración del diluvio. Le dijo que durarían 40 días la lluvia con sus noches, ¿verdad? 40 días y 40 noches de diluvio. Pero nunca le dice a Noé, ni le notifica, ni le anticipa, ni le prevé sobre el tiempo que durarían adentro del arca por causa de las aguas elevadas en la tierra. En términos reales, hermanos, pasaron cerca de un año. El tiempo que Noé y su familia y todos los animales, hermanos, que habitaban el arca, se encontraron en esa barcaza, literalmente flotando en algún lugar de la tierra. Entonces tú podrás imaginarte cuál era el esquema de vida, la condición interna dentro del arca. Una circunstancia en donde seguramente en diferentes momentos o a lo largo del tiempo, porque 40 días, 40 noches, bueno, es un mes con 10 días, pero ya van pasando 6 meses, ya llevamos 9 meses, ya llevamos 11 meses, casi 12 meses. En algún momento Noé y su familia seguramente pensaron que Dios había olvidado su promesa. Pero Dios no es así, porque Dios emplea para sí la aplicación de una palabra que es sacar, que significa que Él recuerda. Y esto de que Él recuerda no significa que olvide, sino que Dios no tiene olvidos. Eso significa sacar. El Señor recuerda. Para Noé y su familia esto podría haber sido el fin no solamente de sus vidas, sino de toda la humanidad. Pero Dios es fiel a la palabra y se aseguró de que sobrevivieran. Y después de que Noé y su familia desembarcaron, Dios entonces establece una señal, el arco iris, como la señal de la promesa de que jamás volvería a destruir la tierra a través de un diluvio. Y fíjate lo que dice Génesis 9:14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo volveré y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Es un testimonio vívido, hermano, una historia real de que el Señor recuerda. ¿Qué significa? Dios no olvida y lleva a cumplimiento sus promesas independientemente del tiempo que en su gracia, misericordia, soberanía y sabiduría perfecta Él decida hacer pasar para llevar a cumplimiento la promesa. Dios no olvida, hermanos. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es estable, Dios es firme, Dios no cambia, hermanos. Bien, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra pistos en griego. Y pistos, hermanos, es la principal palabra griega usada para la fidelidad de Dios ahí en el Nuevo Testamento. Y aparece 77 veces y 73 versículos contienen esta palabra. La fidelidad de Dios, hermanos, se revela de forma clarísima por medio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el carácter de Jesús, que evidentemente entendemos es de máximo nivel de confiabilidad, personifica en Él la fidelidad. De hecho, uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es fiel. Una forma de denominarlo en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, es precisamente fiel. Apocalipsis 1:4 nos lo menciona. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya de entrada esta introducción, esta salutación, nos habla de la fidelidad de Jesucristo, porque habla de aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir. Y entonces aquí hay un atributo de Dios perfectamente distinguible en el carácter de Cristo, y es la inmutabilidad. Él no cambia y por lo tanto sus promesas son fieles y son verdaderas. Y del versículo 5 dice, y de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En esta forma denominativa de referirnos a Él. El testigo. A ver otra vez. ¿Estamos leyendo? ¿Sí está en la pantalla? ¿Sí dice así? El testigo fiel. Ok. El primogénito de entre los muertos. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su bendita sangre. En el verso 19 de Apocalipsis 19, vamos ahí por favor, Apocalipsis 19, 11, dice el apóstol Juan, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Imagínate esta escena, hermanos. El apóstol lo narra tal como lo percibió visualmente en esta relación de la dimensión espiritual, algo que él vio en condición terrena, pero le fueron abiertas las realidades espirituales. No sabemos si fue llegado al tercer cielo y le fueron reveladas estas realidades, pero imagínate la escena. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿De quién está hablando? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿De quién está hablando? Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de Jesús. Y los ejércitos celestiales, esto es extraordinario, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Qué escena! El comandante celestial, eterno, glorioso del universo, al frente de los ejércitos celestiales, hermano. Imagínate esa escena. Imagínate cuando nuestros ojos puedan ver esas realidades. No sé si nuestros ojos verán estas realidades, pero eso es algo absolutamente extraordinario. Le fue mostrado al apóstol Juan, y entre los elementos fundamentales de la narrativa es que aquel que montaba el caballo blanco era fiel y verdadero. Entonces, hermanos, es por la fiabilidad de la obra de Cristo para nosotros que todas las promesas de Dios a sus hijos encuentran un sí. Sí, así son las promesas de Dios, sí, afirmativas para nosotros. Quiero leer 2 Corintios 1:18 en la Nueva Traducción Viviente. No me acuerdo si la tenemos ahí en la proyección. La Nueva Traducción Viviente no la tenemos. Pero entonces, si quieren leer en la pantalla adelante, o si prefieren escuchar la forma en la cual lo dice la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 1:18 dice así: tan cierto como que Dios es fiel, nuestras palabras a ustedes, dice el apóstol Pablo, no oscilan entre el sí y el no, o sea, no son fluctuantes. Nuestras palabras no ofrecen factibilidades probabilísticas. Lo que decimos es sí, dice el apóstol Pablo. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo Él sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Entonces aquí hay otro testimonio de un hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, está fundamentando la autenticidad, veracidad y el futuro cumplimiento de lo que enseña esta iglesia en Corinto en el fundamento de la fidelidad y la condición afirmativa de Dios hacia sus promesas. Dios no es fluctuante, Cristo no es fluctuante, y lo que les predicamos nosotros, dice Pablo, tampoco fluctúa. Es sí, es auténticamente sí, afirmativo. En 1 Corintios 1:8, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Él los mantendrá firmes hasta el final, refiriéndose a Jesús. Él los mantendrá firmes hasta el final
para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¡Wow, hermanos! ¿No es esto una promesa extraordinaria que nos llena el corazón de confianza y tranquilidad? Y la confianza, la tranquilidad y la certidumbre, hermanos, sobre lo que vendrá en el futuro, las garantías que tenemos ya por el Espíritu Santo en nuestra condición redimida, no es el mejor escenario para crecer en pureza, crecer en fidelidad, crecer en santificación, crecer en el ejercicio práctico de la santidad. El Señor no nos garantiza la salvación eterna para que nos demos a la milonga, para que hagamos lo que quiera. Bueno, ya somos salvos en Cristo, entonces vive el mundo. No, para nada, al contrario, porque la mejor condición para poder encontrar un camino de santificación progresiva es la certidumbre de que somos hijos de Dios. Eso nos da la paz, la tranquilidad para caminar en crecimiento espiritual. Imagínate una persona que todo el tiempo está dudando de si soy salvo o no soy salvo, lo que hice ayer, lo que pensé ayer, lo que dije ayer, lo que vi ayer. No sé si eso me lleva a una condición de pérdida de mi salvación y entonces no sé lo que me proyecta el futuro, no sé qué derivará de esta circunstancia porque no sé si soy salvo o no soy salvo. Hermano, ¿quién crece en fidelidad al Señor, en certidumbre? ¿Quién crece en una forma firme en una escena de incierta? Imagínate que estás en una empresa laborando y estás desempeñándote con la mejor disposición, estás siendo responsable, estás siendo cuidadoso, diligente, y de repente llega el gerente de recursos humanos y te dice, bueno, hay recorte de personal, o sea, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Inmediatamente comienzas a carecer de la confianza que te permite continuar desempeñándote con fidelidad, con firmeza, con expectativas sobre el futuro. Y cuando ves que tu compañero de puesto de trabajo ya lo despidieron y ves venir al gerente de recursos humanos, cada vez que ves que se aproxima hacia donde tú estás, comienzas a temblar. Y pasa delante de ti, va con el que tenías a tu costado. Y entonces tiemblas y dices, no fui yo. Pero después cuando lo ves en la mañana siguiente, nuevamente la misma condición de incertidumbre. ¿Cómo podrías continuar desempeñándote con firmeza, con destreza, con entrega total, con condición denodada a esa obra o a esa empresa si tu condición pende de un hilo? Por eso la salvación del ser humano no pende de nuestras obras humanas. Gracias a Dios por ello. Nuestra salvación no pende de nuestro rendimiento. Pero entonces, si soy infiel con el Señor, pastor, ¿qué? No, pues si tú eres infiel con el Señor, pues tú no eres un hijo de Dios. Si tú planificas infidelidad, si tú planificas el pecado, si tú tienes una estrategia que derivará en la comisión de un pecado para la gratificación inmediata, aun cuando tengas a la postre la idea del arrepentimiento, ese arrepentimiento, hermano, no tiene el fundamento de la sangre de Cristo sobre tu vida, porque el Hijo de Dios, hermano, peca, pero ya no lo planifica, porque ya no ama pecar. Entonces tenemos una seguridad extraordinaria que encontramos en la palabra de Dios. Dice la Biblia que si nosotros le negáramos, Él nos negará delante de Dios. Y esto habla de una negativa voluntaria y consciente ante los hombres, ante las personas, negar a través de tus palabras o de tu estilo de vida o de la toma de tus decisiones quién es Dios y quién eres tú por Dios. Quién es Cristo y quién eres tú en la redención en Cristo. Entonces está hablando de personas que no son redimidas por la gracia en Cristo. Y después continúa diciendo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y muchos han entendido equivocadamente este verso diciendo, es que si yo soy infiel, Dios permanece fiel y entonces Él va a salvaguardar mi vida el día del juicio. No, lo que está diciendo la Biblia es que Él es fiel. Y si tú eres infiel al Señor porque le has negado delante de los hombres, el Señor no va a cambiar de parecer. El Señor te juzgará negativamente delante de su Padre. Eso significa que cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El Señor no va a cambiar de parecer en el día del juicio. Si tú le negaste, Él te negará delante de su Padre. Pero también quienes somos salvos tenemos la absoluta certeza de que en Cristo estamos seguros, hermanos. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? En toda la extensión de la Escritura encontramos imágenes reales, claras de la fidelidad de Dios. Cuando Dios destruye la tierra del diluvio, como ya lo comentábamos, y Noé y su familia salieron del arca, Él prometió que nunca volvería a destruir la tierra a través del agua, y les da el arco iris como una evidencia perpetua. Y fíjate lo que dice Génesis 8:22. Dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, no solamente añade la señal del arco iris, sino que además la ratifica, la fortalece con algo, hermano, que permanece, que progresa y que es eterno en los términos de las dimensiones humanas. El Señor dice: de la misma forma en la cual encontrarán el arco iris como señal del pacto, van a encontrar constantemente la repetición inagotable, incesante del verano, del invierno, del frío, del calor, del día y de la noche. Y en tanto las estaciones del año no cesen, en tanto el día y la noche no cesen, en tanto el calor y el frío no cesen, tampoco cesará mi misericordia. Con esa condición perfecta, con esa continuidad incesante, se encuentra fundamentada mi fidelidad hacia ustedes en la base de mis promesas. Hermano, ¿te ha sucedido, a menos que vivas en algún polo, en el polo sur, en Alaska, en el polo norte, hermano, que de repente son las 8, 9 de la mañana, uy, espérate, no salió el sol hoy, no, pues yo creo que hoy no va a amanecer, o que sean las 7 de la noche y no comience a oscurecer? ¿Te ha sucedido en alguna ocasión? ¿Cómo percibirías una circunstancia meteorológica de esa naturaleza, donde los astros del cielo simple y sencillamente no aparecen en los tiempos, en los horarios donde habitualmente aparecen? ¿En qué horario anochece generalmente, hermanos? 6:30, 7 de la noche. 6:30 y 7 de la noche, tú estás haciendo todo lo pertinente, estás haciendo tus consideraciones para prepararte justamente para poder comenzar a descansar. Ya te vas para tu casa, prevés la cena, estás pensando en tener un tiempo con tu familia antes del término del día, meterte a la cama y comenzar a descansar. ¿Y a qué hora amanece, hermano, generalmente? 6:30, 7 de la mañana, y en ese momento, hermano, aun cuando quisieras continuar durmiendo y que la noche se prolongara, lo que tienes que hacer es comenzar a hacer las consideraciones para activarte en ese día y ser productivo. Y hermano, nunca va a dejar de suceder esto. Y con esa absoluta certeza, con esa total certidumbre. ¿Por qué venimos hoy todos abrigados de manera especial, hermano? Porque amaneció con frío. ¿Y por qué hace frío? Porque es temporada invernal. Y en esta área de la tierra en invierno, hermano, hace frío. Y por lo tanto en el tiempo de frío nos cubrimos. ¿Y por qué tenemos ropa que nos acondiciona para poder pasar correctamente estas temporadas del año? Porque sabemos que va a ser frío. Y hay gente muy previsora que compra la ropa de frío cuando viene la primavera, porque es cuando los abrigos y las chamarras entran en barata. Si vas a Suburbia, que es el Liverpool de los pobres, que es lo más que tenemos aquí en Uruapan, hermano, bueno, sabes que por ahí de enero, ¿verdad?, de febrero, marzo, ya este tipo de ropa entra en descuento, 50% de descuento, y hay gente previsora que dice, lo compra ahorita para el siguiente invierno. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué Porque sabes que en invierno volverá a ser frío. Y cuando entra en barata la ropa de primavera, hermanos, las bermudas, los tenis, las camisetas floreadas y ligeras, ¿cuándo? Exactamente. ¿Y por qué te compras ese tipo de ropa? Porque sabes que va a hacer calor. ¿Lo podemos en tela de juicio? ¿Lo dudamos? Y el Señor nos pone esas señales atmosféricas y meteorológicas para darnos una evidencia, una señal, una ejemplificación de que así como es el amanecer y el anochecer, así como viene el frío y el calor, así como pasan las estaciones del año, el día y la noche, así se cumplen, hermanos, sus promesas, porque Dios es fiel. Dios es fiel. En Jeremías 31:33, Dios nos habla del nuevo pacto que celebraría con la casa de Israel y que posteriormente se iba a extender hacia todas las naciones de la tierra. Y dice Jeremías 31:33, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. El pueblo de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento no tenía la ley de Dios en la mente, no tenía la ley de Dios en el corazón, era un factor externo. Pero aquí está hablando de una temporalidad futura,
donde el Señor pondría sus leyes en la mente del hombre y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando, hermano, de la condición de la redención que hace que el corazón del ser humano en Cristo Jesús experimente una transformación. El Señor hace una cirugía corazón abierto, dice el profeta, en donde quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, y eso es una alegoría para hablar de cómo el Señor transforma la naturaleza interna de nuestro carácter y nos lleva por el Espíritu Santo a ser personas que hoy amemos su santidad, que amemos su naturaleza, que le sigamos, y aun cuando continuamos fallando, hermanos, nuestra inclinación y nuestra dirección es hacia la fidelidad a Dios. Entonces dice, este pacto que haré con la casa de Dios, que pondré dentro de sus mentes, que escribiré en sus corazones, y ellos se convertirán en mi pueblo. En Jeremías 31:35 declara que Dios ha designado justamente, nuevamente, al sol para que brille de día, a la luna para que ilumine la noche, como elementos distinguibles para el pueblo de Dios en el pasado, para que esperaran esta promesa de cumplimiento en el Señor. Y en el verso 36 dice, si faltaren estas leyes delante de mí, es decir, el día y la noche, las temporadas del año, las épocas del año, el frío, el calor, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Promesas extraordinarias con elementos ilustrativos de nuestra condición real, de nuestra condición terrena y atmosférica, que nos permiten identificar si somos cuidadosos, si somos sensibles a la palabra de Dios, que las promesas del Señor son fieles. Para el creyente, hermanos, el resplandor del sol, el brillo de la luna, el romper de las olas, el cambio de las estaciones. ¿A quién le gusta ir al mar? ¿A quién le gusta hospedarse en un hotel con vista a la playa, al mar, y escuchar durante toda la noche el romper impetuoso de las olas en la playa o en las rocas? Muchos no podrían dormir con este ruido, y mucho sería el mejor somnífero, el mejor sonido para arrullarnos y conciliar profundamente el sueño. ¿A quién le gusta escuchar el romper de las olas en la noche, hermano? Es extraordinario. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que el resplandor del sol, el brillo de la luna, el romper de las olas, el cambio de las estaciones, tienen que servir como el recordatorio de la fidelidad de Dios a su pueblo por medio de Cristo. Dios nos muestra imágenes claras. Otra imagen clara que encontramos en el Salmo 103, hermanos, el Salmo 103, si tú lo lees completo, pues te vas a dar cuenta de que está lleno de elementos que nos hablan de la lealtad de Dios a su pacto hacia el pueblo. Pero una de las imágenes más extraordinarias está en el versículo 13. Y es un versículo que nos habla de la garantía de la compasión. Hermanos, ¿me pasan un dulcecito por ahí, por favor? Les voy a pedir un favor. Pueden traer sus dulces, obviamente, yo prefiero que coman dulces a que se duerman. Pero ya traigan los pelados. Ya tráiganlos fuera de su... Porque una particularidad de los dulces es que suenan demasiado cuando los... Entonces, ya tráiganlos fuera de su envoltura. Sí, porque aquí parecería que es la zona de dulces del Cinépolis, hermano, ahorita. Entonces, por favor, hermanos, hermanas, si traen sus dulces, adelante, pero fuera de sus envolturas, ¿ok? Correcto. Voy a tener que volver a empezar porque ya me distraje. El Salmo 103, hermanos, en el versículo 13, nos habla de esta relación de pacto, hermanos, de Dios con su pueblo, de Dios con su iglesia. Una relación, hermano, que no se ve violentada, una relación que no se ve fragmentada, un pacto que no tiene dilución, no se disuelve. Y fíjate cómo lo ejemplifica. Dice, como el padre se compadece de los hijos. Hablando en términos naturales normales, ¿qué padre no se compadecería de sus hijos cuando el hijo falla? Cuando el hijo tropieza, cuando el hijo fracasa. ¿Cuáles son las emociones, cuáles son las experiencias emotivas que los padres experimentamos cuando vemos el fracaso, la falla, el desvío, el pecado de nuestros hijos? Yo creo que sí existen factores importantes de indignación, existe molestia, tal vez una ira temporal, pero hermanos, por encima de cualquier sentimiento transitorio permanece en condición continua la compasión.
¿Qué padre o qué madre no se compadece de sus hijos? A ver, levanten la mano los papás aquí, por favor, las mamás. ¿Ok? Y bajen o dejen la mano, ¿verdad?, levantada aquellos a quienes sus hijos no les hayan fallado. Bajamos las manos, bajamos los pies, bajamos todo, ¿verdad? ¿Qué hijo no falla? Ahora, recuerda cuando tú eras hijo. ¿Cuántos fuimos hijos? Algunos del quinto patio, pero todos fuimos hijos, hermanos. Todos fuimos hijos. Y bendito Dios por los que todavía somos hijos y tenemos la gracia de tener a nuestra mamá o a nuestro papá. Ahora, recuerda tus adolescencias, recuerda tus juventudes, recuerda tus lozanías, tus mocedades. Y dime si no fallaste a tus padres. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, yo no tuve la compasión de mi padre, yo no tuve la compasión de mi madre? ¿Cuántos después de la falla y muchas veces el castigo necesario, la disciplina pertinente, terminamos siempre recibiendo la compasión de nuestros papás, de nuestras mamás? Y es lo que dice el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Polvo. Los padres naturalmente tienen sentimientos de amor, de apego y de cuidado hacia sus hijos. Un amor y un apego y un cuidado, hermano, que nos lleva al compromiso hacia cada uno de ellos. Y esta disposición general, hermanos, no cambia. Por más veces que el niño desobedezca, que el hijo falle o nos decepcione, no cambia el amor por nuestros hijos. Un padre se compadece. Entonces, Dios es Padre. Y si nosotros nos compadecemos de nuestros hijos, ¿qué nos lleva a pensar que Dios no lo hace con nosotros, siendo sus hijos, cuando fallamos y nos arrepentimos? A veces nosotros somos más juiciosos que Dios. Y eso nos lleva a fallar, hermanos, a desatinar, a agarrar el blanco y a mostrar una cara que no es la de Jesucristo, cuando la iglesia tendría que ser el reflejo nítido de su Redentor. Jesucristo en su gracia y en su compasión. ¿Qué tendría que ser una iglesia cristiana? Una central de gracia y una central de compasión para la gente, hermanos. Lo que no significa solapar y tolerar el pecado, pero la compasión tiene que estar abierta para el arrepentido siempre. Ahora, Jesucristo alude a esta disposición positiva de compadecerse cuando enseña que incluso los padres malos dan buenos regalos, aún los padres malos. Y lo ilustra en Mateo 7 cuando dice, ¿qué padre cuando su hijo le pide un pan le da una piedra para que se rompan los dientes? Y parece bolillo y parece hojaldra, pero es pura piedra y para que le duela. ¿Qué padre hace eso? ¿O qué padre cuando su hijo le pide un pescado le da una víbora para que le pique? ¿Qué padre hace eso, hermano? Absolutamente nada. Y nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Entonces, esta relación, hermanos, no se basa en el mérito. Esta relación que tenemos con Dios, hermano, no se basa en el mérito. La relación de pacto que Dios ha decidido realizar con sus redimidos no se basa en el mérito. No se puede romper. Esta relación, hermano, es eterna. Es el Padre quien está en posición de proveer, de proteger, de nutrir y de guiar al Hijo. De la misma forma, la fidelidad de Dios, hermano, hacia su iglesia incluye este cuidado tierno, inquebrantable, compasivo. Y por ello, hermano, por ello, Dios es fiel. Dios es fiel. Para los afanados, no puedes hacer nada para que Dios te ame más. O sea, tú lo que haces en rendimiento espiritual, hermano, es para la gloria de Dios. Pero tu rendimiento espiritual no estimula, no provoca, no es la fuente del amor de Dios por tu vida. Dios te ama por el puro afecto de su voluntad. Y como hijo de Dios tampoco hay nada que puedas hacer que disminuya el amor de Dios por tu vida, porque Dios nos ama por gracia. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Y hay ocasiones donde, siendo hijos,
Mereceríamos no tener el amor de Dios, pero Dios es fiel y Dios nos ama, porque Él es fiel y Él es verdadero. Él es fiel. ¿Esto no te da gozo y paz en el corazón? Esas realidades bíblicas que son verdaderas, que son eternas, ¿no generan para nosotros el mejor escenario para crecer en fidelidad, para crecer en retribución a nuestro Señor, para experimentar un crecimiento sustancial de nuestra necesidad de pureza cotidiana y purificarnos como Él es puro por cuanto esperamos su pronto regreso a esta tierra? La mejor base para el crecimiento espiritual es la certidumbre en la base de la fidelidad de Dios, hermanos. Otro modelo que el Señor nos muestra es el de un marido con una esposa. La relación marido-mujer se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para ilustrar aspectos de la relación de Dios con el pueblo, con la iglesia. Y el concepto de fidelidad está implícito en la mayoría de los contextos cuando se habla del matrimonio. Pero se detalla explícitamente, hermano, en ese matrimonio simbólico del profeta Oseas con su esposa. Señor, hazme profeta a las naciones. Imagina que el Señor dijera, te voy a hacer como el profeta Oseas. ¿A quién le gustaría ser como el profeta Oseas, hermano? ¿Qué le pasó al profeta Oseas? Bueno, si tú lees el libro del profeta Oseas, pues te vas a encontrar con una narrativa explícita en un matrimonio en donde Dios llama a este profeta a contraer matrimonio con una mujer que la misma Biblia reconoce e identifica como una mujer adúltera, una mujer prostituta. Una mujer que reincidentemente, vez tras vez, fue infiel al profeta Oseas. Y Dios explica que su pueblo, hermanos, explica que su pueblo ha cometido excesiva prostitución espiritual cuando siguió a dioses ajenos, cuando vivió de forma inmoral, cuando le dio la espalda. Y en la mayoría de los matrimonios humanos, hermanos, el adulterio resultaría en divorcio. Uno se imaginaría que si una esposa se convirtiera en la prostituta, como la mujer de Oseas, bueno, su marido seguramente nunca le daría una oportunidad nueva para restaurar el matrimonio. Y en el caso de la mujer igual, si el hombre le resultase un pillo, un pájaro de cuenta y fuera reincidentemente adúltero, no hay condiciones para restablecer ese matrimonio. Pero la fidelidad de Dios, hermanos, la fidelidad de Dios a su pueblo, un pueblo que es infiel, nos lleva desmedidamente, hermano, no solamente a permanecer fielmente comprometido con ellos, sino también a transformarlos para que permanezcan fieles a Él. Solamente a través de la transformación en Cristo Jesús podemos ser fieles a Dios. Pero Dios, hermano, ha permanecido fiel. Y por su fidelidad hoy vivimos vidas transformadas, vidas renovadas, que anhelamos ser fieles al Señor. Fíjate cómo se lo dice a Oseas, capítulo 2, versos 19 y 20. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Es Dios hablándonos como a una esposa, a pesar de nuestras infidelidades. Entonces la esposa de Oseas no fue sino solamente una ilustración en la realidad para que el pueblo de Dios pudiera entender que a pesar de su infidelidad, Dios es fiel. ¿A qué hombre le gustaría que el Señor lo tomara como una ilustración de este tipo? ¿O a qué mujer? A nadie. A nadie. Pero nos muestra que Dios es fiel. Entonces, vemos esto. Pablo, hermanos, especifica que esta purificación redentora de la novia se lleva a cabo mediante la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces creo que la fidelidad de Dios, hermano, tendrá que motivarnos a nosotros a ser fieles a Él como creyentes. Pero en la base de todo este fundamento de verdad sobre la firmeza de Dios, que Dios es fiel, que Dios es estable, que Dios es firme, que Dios es inamovible, que Dios recuerda, que Dios no olvida a nadie, que Dios no olvida su pacto, que Dios no olvida a ninguno de los suyos, a ninguno de sus hijos, encontramos nosotros el basamento sólido para confiar en Dios.
y vivir tranquilos, hermanos, y sin temor del mal. Y sin temor del mal no significa que el mal no vaya a venir, significa que aun cuando venga el mal, no debería llevarnos al temor si estamos fundamentados en la absoluta y eterna fidelidad de Dios. Las promesas de Dios, hermanos, son fieles y son verdaderas. Promesas de salvación de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién ya es depositario de esta promesa de parte de Dios? ¿Quién ya es un hijo de Dios? ¿Quién ya fue rescatado de esa condición perdida? ¿Quién ya fue rescatado de la condenación? ¿Por qué? Porque hoy eres un hijo de Dios, porque lo merecíamos, porque teníamos el mérito suficiente, porque había alguna dignidad rescatable fuera de la imagen de Dios distorsionada al interior de nuestras vidas. No, hermanos, porque Dios es fiel. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, de todas las personas del mundo, de todas las etapas de la historia, los que creen en él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Tenemos promesas de paz. ¿Quién necesita paz en esta mañana, hermanos? ¿Quién está atribulado después del temblor de hoy en la madrugada y no sé si vuelve a temblar y una réplica y si viene mayor y si se nos desencadena una secuencia de terremotos, la falla de San Andrés se nos viene? ¿Qué va a pasar si se nos viene un terremoto 8 grados, 9 grados? Mi casita, mi chocita, mi inversión, mi vida. ¿A quién le falta paz? ¿Quién vive en estrés constante y continuo? Juan 14, 27, dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una promesa de Dios, hermanos, fiel y verdadera. ¿Quién tiene necesidad de provisión, hermano, en esta mañana? Para el día de hoy, para el resto de la semana. Para pagar las deudas, las cuentas. ¿Quién tiene necesidad de provisión? ¿Quién? Bueno, entonces alguien que me preste, porque todos están muy bien. Yo sí tengo mis necesidades. Todos tenemos necesidad de provisión en diferentes medidas, en diferentes dimensiones. Pero el Señor dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Crees que mañana a las 6:30 de la mañana comenzará a salir el sol? ¿Lo crees, hermano? Entonces tendrías que creer en esta promesa. Sin importar la condición aguda de tu escasez económica, sin importar la circunstancia adversa, si tú eres un hijo de Dios y en tanto eres diligente a hacer lo que tienes que hacer, aun cuando no veas los medios abiertos a favor de tu vida, dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Y también te dice que Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus promesas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién se siente débil? ¿Quién está viendo, como lo comentábamos, el 2025, la semana pasada, como algo que representa un reto tan alto, un reto tan grande, circunstancias tan adversas que se vienen sumando y se vienen multiplicando tal vez de años atrás, y además el 2025 apenas inicia? ¿Y cómo le voy a hacer para resolverlo? Bueno, dice el Señor: tú eres un hijo de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tienes fortaleza para soportar esas cosas. Aun cuando pases hambre, tienes fortaleza en Cristo para ser fiel a Dios. Y si las cosas resultan, y si las cosas se resuelven y prosperas, tu prosperidad no tendrá la capacidad de desviar tu atención y tu fe en Jesucristo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Quién se encuentra cansado? ¿Quién está agotado? Y puede ser físicamente o puede ser anímicamente, el cansancio del alma. Las mismas circunstancias, los problemas que se han venido presentando, algunas cosas que no se resuelven, mi alma se cansa, mi alma se agobia, estoy agotado en forma extrema. Dice el Señor: vengan a mí, Mateo 11:28, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Crees esto? ¿Crees que mañana saldrá el sol? ¿Crees que hoy en la noche vendrá la oscuridad? ¿Crees que el 21 de marzo entra la primavera?
entonces ve a Jesús. No tardes. Ve a Cristo. Acércate a Él. Sé humilde. Reconoce tu necesidad de Él. Ven arrepentimiento. Si lo que te ha distanciado es la práctica de tu pecado, ve a Él en confianza, arrepentido, porque Él te va a libertar de la carga, va a quitar la piedra lapidaria que ha aplastado tu vida y te ha llevado a ver perdida tu identidad como un hijo de Dios. Él te hará descansar. Él tiene descanso para nuestras vidas. ¿Quién necesita finalmente vencer sobre diferentes áreas malignas en su entorno de vida o en su propia vida? ¿Quién necesita vencer en contra del mal? Hermanos, 1 Corintios 15, 57. Voy a esperar a que contesten esa llamada. 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién necesita sabiduría para tomar decisiones? Todos, evidentemente todos y todo el tiempo, pero ¿quién particularmente el día de hoy podría reconocer: tengo una decisión al frente difícil y simplemente no sé qué hacer? No sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Bueno, pues dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué tienes que hacer? Si no sabes qué hacer, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Y cómo se llama aquello que sucede cuando pedimos a Dios? ¿Perdón? Orar, oración. Ay, no, pues es que viera que, no, es que eso, la oración y yo no nos llevamos, pastor. Viera, es que a veces no sé ni qué decirle a Dios. Es que viera, pastor, que estoy tan agobiado, tan aturdido, que no sé, no encuentro paz. Me hinco, intento estar a solas, pero algo me mueve y me lleva. Hermano, entonces no tendrás sabiduría. Tienes que conformarte con esa condición de ignorancia, con esa condición de torpeza en la toma de tus decisiones, porque no estás facultado, nadie está capacitado para vivir en esta tierra en condición pecaminosa que nos es enteramente contraria, y más si somos hijos de Dios, sin la sabiduría del Señor. Nadie está capacitado para llevar al frente un matrimonio sin la sabiduría de Cristo, sin la instrucción, sin la guianza, sin el respaldo del Señor, sin la voz del Señor latente en tu corazón, asegurándote que la decisión que estás tomando es conforme a su voluntad, y entonces puedes caminar confiado y sin temor del mal que pueda venir en contra de tu vida. Necesitamos sabiduría, pero para poder obtener sabiduría necesitamos comunión con Dios, oración. Si te resulta aburrido orar, entonces el problema no está en que Dios sea un Dios aburrido. El problema está en tu método de oración. El problema está en el concepto que tienes tú de la oración. El problema está en que no lo estás haciendo bien. Y si tus oraciones son una serie de palabras repetitivas, hermanos, bueno, ¿qué te hace pensar que Dios se glorifica con esto y que Dios sí permanece sentado, escuchándote atentamente, repetir las mismas cosas, en tanto tu mente está dispersa y tu corazón disperso y tus labios repitiendo automáticamente palabras que ni siquiera están en tu conciencia? ¿Qué te hace pensar que Dios está frente a eso? Estás perdiendo el tiempo. Y no creas que eres el único que se aburre en una vinculación relacional así. Dios también se aburría en una relación así. Pero es que eso no es la oración. Entonces no es que Dios sea un Dios aburrido, Dios es un Dios disfrutable. El ser más disfrutable en la eternidad, en el universo, es Dios, lleno de gracia, de verdad, de misericordias, de piedades, de excelsitudes, de eternidad inacabable. Por lo tanto, hermano, jamás dejaríamos de maravillarnos con las excelsitudes de Dios si nos aproximamos a Él de forma correcta y oramos. Y entre los beneficios que recibiríamos sería la sabiduría para tomar decisiones, para saber qué hacer. ¿Quién desea un buen futuro para su vida y para sus hijos? ¿Quién anhela un buen término de año 2025 donde las cosas vayan mejor que al inicio?
O mejor que en el 2024. ¿O quién desea que le vaya peor en el 2025 que en el 24? ¿Quién desea eso? Levante su mano ahí. ¿Quién desea que le vaya mejor? Bueno, fíjate esta promesa, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Crees esta promesa? Entonces tendrás que dejar de vivir con angustia. Porque así como el sol y la luna están presentes incesantemente, así como el frío y el calor tienen su presencia incesantemente, así como el día y la noche se manifiestan incesantemente, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Quién necesita consuelo? Pues no se vaya, hermana. Justo. ¿Quién necesita consolación? 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuántas misericordias fueron creadas por Dios? ¿Cuántas? Él es Padre de misericordias. Quiere decir que toda misericordia que pueda tener manifestación en la tierra tiene su origen en Dios. Él es el Padre, pater, la fuente. Padre en hebreo es fuente, pater. Entonces la fuente de toda misericordia en esa tierra es Dios. Pero no solamente, sino que es Dios de toda consolación. ¿Quién es el creador de las consolaciones? Dios. ¿De cuántas? Todas. Entonces, para toda circunstancia aflictiva, Dios tiene un consuelo y Dios tiene una misericordia. Y como lo decíamos la semana pasada, pueden haber sido diversas las batallas que hemos enfrentado, pero siempre para un hijo de Dios hay una victoria por encima del número de batallas. Siempre hay una victoria más en Cristo. Siempre hay un consuelo más ante la aflicción. No sé cuántas aflicciones hayas tenido, pero siempre hay un consuelo más por encima de la aflicción y siempre hay una victoria más por encima de las batallas. Y la fuente de estas consolaciones y de estas misericordias es Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas. Para todas nuestras tribulaciones Dios tiene todas las consolaciones y todas las misericordias, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Entonces no solamente nos consuela y nos llena de su gracia y misericordia, sino que nos enseña a ser consoladores de los demás, a través de la experiencia de haber sido consolados por Él. ¿Crees esto? Entonces, ¿por qué sigues llorando? ¿Por qué sigues afligido? ¿Por qué sigues comiéndote las uñas en incertidumbres? ¿Qué será? ¿Será? ¿Podré? ¿No podré? ¿Pagaré? ¿No pagaré? ¿Por qué sigues ahí? ¿Crees que el sol mañana dará su resplandor? ¿Crees que la noche vendrá con su oscuridad? Si lo crees, y solamente es un testimonio que Dios establece para hablarnos de su fidelidad y de la continuidad en el cumplimiento de sus promesas, entonces, ¿por qué no crees en esto? ¿Por qué seguimos angustiados? Si Dios es fiel, si Dios recuerda, Dios no se olvida, si Dios es firme, Dios es estable, Dios es inamovible. ¿Quién necesita protección? ¿Quién se siente inseguro viviendo en Uruapan? ¿Quién diría, no, es que si yo tuviera dinero, recursos y tuviera una buena posición, yo ya traería 2 guaruras? Porque es que vivir en esa ciudad, no sé qué nos depara, la verdad, qué incertidumbre. Pues dice el Salmo 34:7, Salmo 34:7, el ángel de Jehová, y la mayor parte de los teólogos, hermano, coinciden en que el ángel de Jehová es una especie de teofanía, una cristofanía, una preencarnación del mismo Jesucristo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y esta capacidad de acampar alrededor, pues es algo que solamente Dios podría hacer. Un ángel por sí mismo no se podría multiplicar porque no es omnipresente. Pero este ángel del que nos habla la Biblia es uno que tiene la capacidad de no estar afuera de tu campamento, afuera de tu casa, fuera de tu choza, sino que rodea tu casa.
rodea tu vida. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Por qué el hombre que confía en Dios es dichoso? Porque ninguna adversidad, ni peligro, ni tribulación, ni adversidad, ninguna perspectiva de malas noticias, ningún mal diagnóstico médico tiene el poder de llevarlo a experimentar el miedo incontrolable. ¿Por qué? Porque quien lo defiende ante cualquier circunstancia es Dios. Y si Dios te defiende, ¿qué temes? ¿Qué temes? Para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu negocio, tu economía, ¿qué temes? Por eso usted no sabe, pastor, ya me corrieron. ¿Y qué temes si es Dios quien te defiende? Por eso yo pensé que Dios me iba a defender de ser despedido. No, Dios no te prometió eso. Dios se prometió que cuando viniera el mal, tú no tendrás temor. No tendrás temor de malas noticias. Van a venir las malas noticias, pero no te podrán atemorizar. Pero es que viene un mal diagnóstico médico. Yo pensé que Dios me iba a defender de un mal diagnóstico. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tu confianza en Dios hace que el mal diagnóstico no genere miedo en tu corazón, no te secuestre la vida y no te lleve a pensar que ya se te acabó. Ahora, si ya se te está acabando la vida y eres un hijo de Dios y anhelabas estar con el Señor, estás a punto, mi hermano, de verlo cara a cara. Y el Señor dice que ama y guarda la vida de sus santos más allá de la muerte. O sea que el Señor resguarda tu partida de esta tierra, su presencia, sin que haya desvíos ni interrupciones. Entonces, esa protección de Dios, ese campamento que Dios establece a través de su ángel en torno de nuestras vidas, es para nuestra defensa, para que sea nuestra alma la que no sea tocada, sea nuestra mente la que permanezca firme y sea nuestra vida la que continúe fiel a Dios. Protección de Dios, hermanos. ¿Lo crees? ¿Crees que mañana va a amanecer? ¿Crees que hoy va a anochecer? Bueno, eso solamente fue puesto por Dios como una ilustración para que nosotros entendamos que sus promesas son fieles y verdaderas, hermanos. Y así, para cada necesidad de la vida, ¿quién tiene necesidad de perdón? ¿Quién tiene necesidad de ser perdonado y saberse perdonado? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente. ¿Cuándo van a poder confluir en la misma intersección el oriente y el occidente? ¿Cuándo? ¿Cuándo se juntarán el oriente y el occidente, hermano? Nunca. Y entonces dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios perdona cuando te arrepientes. ¿Tienes necesidad de perdón? Entonces arrepiéntete y ve con el Señor y Él te va a perdonar. ¿No te da paz esto, hermano? Imagínate que no tuviéramos la certeza de recibir en gracia el perdón de Dios ante nuestro arrepentimiento. Qué terrible condición de existencia, qué terrible condición de vida. Seríamos como el convicto o la persona que está siendo juzgada en un tribunal y no tiene certidumbre del veredicto del juez. Creo que el peor momento de la existencia de una persona que está en el proceso de un juicio son los segundos antes de la dictaminación del juez, cuando va a decir culpable o inocente. Deben de ser literalmente momentos donde el corazón se detiene, y más si la pena es la pena de muerte. Pero nosotros no estamos en un tribunal así. Nuestro tribunal, hermanos, fue cubierto por Cristo. La posición del acusado la cubrió en la cruz del Calvario, el justo pagando por los injustos. Esa gloriosa sustitución, hermanos, donde el que jamás pecó por nosotros se hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Entonces tenemos el perdón de Dios. ¿Te sientes culpable porque hiciste algo inapropiado? Bueno, efectivamente eres culpable. ¿Qué tienes que hacer? Ve con honestidad y arrepiéntete. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa y cambia a través de la gracia y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario a favor de tu vida. ¿Cuántas promesas, hermanos, que recibimos de parte de Dios en el fundamento glorioso, inamovible, sólido, firme, esa roca que no se mueve, hermano, de la fidelidad, la firmeza de nuestro Dios? La fidelidad y la firmeza de nuestro Dios. ¿Alguien tiene necesidad de ser sanado físicamente? ¿Alguien tiene necesidad de sanidad? ¿Todos estamos sanos en esta mañana? A ver, levante la mano los que tienen necesidad de ser sanados. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué dice Isaías 53:5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, el precio lo pagó él en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y nos dio la redención, la limpieza de pecado. Hoy podemos ser presentados limpios y en condición de dignidad delante de Dios por ese sacrificio, el derramamiento de esa sangre. Y continúa diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene aperturada la gracia para que de la misma forma en la que vimos a Jesucristo haciendo bienes, obras gloriosas, maravillosas, erradicar la enfermedad de Palestina durante esos 3 años y medio de ministerio, podamos confiar de que en su gracia, voluntad y soberanía, hoy podemos clamar al Señor con tranquilidad en el corazón: Señor, si tienes a bien sanarme, Padre, hazlo en tu gracia y misericordia. Y no es que Dios esté obligado a hacerlo, pero la llaga de nuestro Señor Jesucristo aperturó esa dimensión de gracia para la sanidad de nuestro cuerpo. Y entonces podemos ir confiadamente y decirle: Señor, lo hiciste con el ciego, lo hiciste con el paralítico del estanque de Betesda, lo hiciste con el ciego en el estanque de Siloé. Señor, ¿querrías hacerlo conmigo? Porque por tu llaga, Señor, hemos sido curados. Dios no está obligado, pero estamos en esa dimensión de gracia donde operan sus misericordias y sus bendiciones. ¿Quién ha experimentado la sanidad milagrosa de Dios, hermano? Levante su mano. ¿Quién ha experimentado la sanidad milagrosa de Dios? ¿Y la merecemos? No, pero Dios la ha dado en gracia, porque estamos en esa dispensación. Brevemente, un testimonio personal. Yo recuerdo, durante parte de mi adolescencia, el inicio de mi juventud, hace 2 días, bueno, yo padecí fuertemente de problemas de espalda. Yo reincidentemente me encontraba en una condición de ciática. Hice mucho ejercicio en mi juventud y yo creo que algunos malos movimientos, algunas situaciones no bien desarrolladas, me llevaron a experimentar ciática de manera continua. Y tú sabes que la ciática es un dolor de espalda, se extiende hacia el muslo en la parte trasera de tu pierna y sucede que te inmoviliza. No puedes ni levantarte, ni sentarte, ni acostarte, literalmente te inmoviliza. Y yo recuerdo que estaba yo en una mañana en la Ciudad de México, hacía mucho frío como hoy aquí, me estaba bañando y yo estaba orando: Señor, en tu gracia sáname. Yo no podía ni siquiera movilizarme para poderme bañar bien, y de repente comencé a sentir una gota fría que transitaba desde la nuca hasta la base de mi espalda, fría completamente. Yo hasta volteé al techo y dije: seguramente una gota de las que condensan cayó sobre mi espalda, y fue eso. Y cuando me terminé de bañar y me comencé a secar, me di cuenta de que Dios me había sanado en el momento en el que ya me estaba secando los pies agachado, hermano. Yo no podía moverme. Y a partir de esa ocasión, hermano, hasta el día de hoy, yo no he vuelto a tener un problema de ciática. Y te estoy hablando de 26 años, hermanos, sin un problema de espalda de ese tipo. 26 años. ¿Quién me sanó? Me sanó Dios. ¿A quién Dios lo ha sanado? Milagrosamente. A mi mamá, Dios la sanó de hernia yatal. Un día el médico le dice: tiene hernia yatal en un grado avanzado, deslizante. El Señor le bendice en una reunión eclesiástica
Y después en otra cita médica le dice, oiga, ¿quién le dijo a usted que tenía hernia yatal? Usted no tiene hernia yatal, no tiene nada. Y nunca operaron a mi mamá. Por su llaga hemos sido curados. Dios lo obra en gracia, en misericordia y en su soberana voluntad. ¿Quién tiene necesidad de sanidad? ¿Qué tienes que hacer? Pedírsela a Dios. No se le exijas. Pero estamos en la dimensión de la gracia donde esto puede suceder en tu vida. Hazlo. ¿Crees en eso? Entonces hazlo. ¿Quién tiene necesidad de prosperidad? ¿Quién necesita prosperar económicamente? La prosperidad económica no es mala, porque el dinero no es malo. La malignidad no está en el dinero, se encuentra en el corazón, en las motivaciones. ¿Para qué quieres tener dinero? ¿Para qué quieres prosperar? ¿Para qué quieres que te vaya bien? Si lo anhelas solamente para gastar en tus deleites, incrementar tu estilo de vida, en vez de tener en la prosperidad la oportunidad de ser más generoso, entonces tus motivaciones no son buenas y seguramente Dios no las respaldará. Aun cuando llegues a prosperar, seguramente esa prosperidad no será el resultado de la bendición de Dios. Si acaso de tu esfuerzo, tu talento, tu capacidad y tu trabajo, pero no una prosperidad divina que garantiza que tú serás un medio de traslado y de transmisión de la bendición de Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué quieres prosperar? ¿Quién necesita prosperar? ¿Quién necesita prosperar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 92:12. El justo. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es justo por sus obras? Nadie. Pero en Cristo somos llamados justos por gracia. El justo florecerá como la palmera. Habla de un florecimiento, hermano, permanente. ¿Dónde habitan generalmente las palmeras, hermanos? En las costas y en los desiertos. ¿Y cuándo has visto una palmera seca en el desierto? Nunca. Muy probablemente, el Salmo 1, cuando habla de ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, muy probablemente es una palmera. Porque las palmeras permanentemente han florecido, no se secan, permanecen vivas. Y si el árbol está plantado junto a corrientes de agua, hermano, tiene garantizada su subsistencia, su permanencia y su productividad. Entonces lo que nos está diciendo es que el justo, el Hijo de Dios, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Dónde tenemos que plantarnos, hermanos? Para florecer, para prosperar, para fructificar, en los atrios de la casa de Dios, en la intimidad con el Señor, en esa vida de comunión, en esa consagración voluntaria, porque Él es digno, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, y su fidelidad y verdad estimula nuestra fidelidad hacia Él. Pero el tema no es nuestra fidelidad, sino su fidelidad, que nos hace habitar en confianza y sin temor del mal. Verso 14: aún en la vejez fructificará, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Cómo podemos avanzar confiadamente en este inicio del 2025? Hace un año que, si bien podemos dedicarnos a planificar, proyectar y establecer algunas perspectivas, no tenemos la garantía absolutamente de nada, pero aún así podemos caminar con confianza, con paz. Bueno, en primer lugar, lo vimos la semana pasada, no olvidando ninguno de sus beneficios, alabando con todo nuestro ser su santo nombre. Y para poder hacer eso, necesitamos conocer y confiar en que Dios es fiel. Es firme, es inamovible, es un Dios estable, es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia de parecer, es un Dios lleno de gracia, de misericordia, de virtud, de verdad, y en su fidelidad cumple sus promesas. Y para que nuestra confianza en el cumplimiento de sus promesas se encuentre firme, nos ha dado el sol y la luna, el día y la noche, las estaciones del año, el frío y el calor. Y mientras esas cosas continúen suscitándose constantemente, incesantemente, continuamente, hermanos, mientras eso suceda, dice el Señor,
pueden estar confiados en que yo cumpliré mis promesas con ustedes, porque yo soy fiel. Si conociendo esta verdad, si acercándonos a esta realidad, continuamos con incertidumbres, con inseguridad, con ansiedades, con angustias, si continuamos conociendo estas realidades eternas, hermanos, comiéndonos las uñas, en esa incesante condición de angustia por el porvenir o de tristeza por el pasado, entonces, a ver, entendamos, hermanos, el problema no está en Dios. Él es fiel y Él es verdadero. El problema está en nosotros. La falla no está en Dios. Él es fiel y es verdadero. La falla está en tu comunión con Él. Pero Dios es fiel. Él no falla. Él no cambia. Y Él cumple sus promesas. Con esa verdad podemos vivir. Y vivir bien, hermanos. Y caminar confiadamente en ese 2025. Porque Él es fiel. Vamos a orar. Gracias, Jesús, porque a través de tu sacrificio en el Calvario, Señor, a través de la gloriosa limpieza de tu sangre, nos has presentado delante del Padre de tal forma en la que hoy somos sus hijos por adopción. El Señor en tu sangre nos vio tan limpios. En tu sacrificio nos vio tan inocentes que Él decidió adoptarnos y aproximarnos a su santidad sin que su santidad se viese ensuciada o manchada. Porque la limpieza de tu sangre es verdadera, Señor. La limpieza de tu sangre es verdadera. Hoy somos tus hijos de verdad. Y todas tus promesas y todas tus verdades, todas obran a nuestro favor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Gracias. Porque estamos en el regazo de un Dios, el único. Pero ese Dios no es un Dios distante, no es un Dios ajeno, no es un Dios desinteresado. Es un Dios que trasciende a su creación, pero no se olvida de ella. Hoy, como tus hijos, Señor, nos tienes en tus brazos, nos fortaleces, nos capacitas, nos envías y vas con nosotros. No nos dejas, porque nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jamás nada, jamás, jamás nada. Si tú no tienes, hermano, la seguridad en tu corazón de ser el depositario de estas verdades y promesas, entonces, si tú crees que ese Dios es fiel y es verdadero, entonces aproxímate, no pierdas tiempo. Acércate, porque ese Dios no se resiste un corazón contrito y humillado. Ese Dios no se resiste, no cierra los brazos a aquel que en humildad reconoce que le necesita, que se aproxima a pedir su auxilio y su perdón, reconociendo en arrepentimiento su pecado, sino que ese Dios le limpia, ese Dios le sana,
ese Dios te hace su hijo, porque Cristo hizo todo para que pueda hacerlo. Gracias, Señor, porque en ti y solo en ti estamos seguros, porque tú eres fiel y verdadero, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.